Bueno, el médico de familia tiene que aportar sin duda en los factores de riesgo cardiovascular, es decir, fundamentalmente en la prevención de la enfermedad cardiovascular, sin duda alguna, desde los hábitos básicos de estilos de vida, fomentándolos, abordando con decisión el tema del tabaco, por ejemplo, control de hipertensión, de la dislipemia, de la diabetes, en general control, digamos, integral de todos los factores de riesgo. Donde tiene un papel primordial el médico de familia, sin duda, también es en el control de los pacientes crónicos, el control de pacientes con enfermedades cardiovasculares crónicas, como puede ser la cardiopatía isquémica, digamos, fuera de los episodios agudos, obviamente, que también lo tiene, puesto que en la detección hay un potencial también importante, potencial de prevención por parte del médico de familia cuando el paciente acude por síntomas que a veces no son bien definidos y podría detectarse un síndrome coronario agudo para remitirlo de manera rápida al hospital. En el control de los crónicos, como decía, cuando un paciente ha tenido un infarto, los años sucesivos puede ser controlado por el médico de familia y por el cardiólogo cuando el paciente lo requiera. En el control de otras patologías, sin duda muy importantes, como la insuficiencia cardíaca crónica, arritmias como la fibrilación auricular, control de enfermedades cardíacas en general que a menudo y cada vez más, puesto que la expectativa de vida continúa en aumento, cada vez más vamos a ver durante más años como los pacientes, digamos, toman su medicación, hacen sus tratamientos y consiguen una supervivencia muy elevada. Por tanto, son pacientes crónicos durante muchos años y el médico de familia tiene un papel, creo, primordial. Bueno, sin duda estamos asistiendo a un aumento continuo de la gran mayoría de las patologías crónicas cardiológicas o cardiovasculares. Sin duda, el control del paciente crónico debe formar parte, es uno de los pilares, sin duda, de la atención de todo el proceso asistencial por parte del médico de familia, de la atención primaria en general. Y desde mi punto de vista, quizás habría que mejorar un par de cosas, mejorar obviamente muchas cosas, pero quizás se me ocurre que hay que potenciar el papel del paciente crónico, digamos, hacer cada vez más que el paciente se involucre en el cuidado de su enfermedad. Esto es fundamental, por ejemplo, para mejorar la adherencia a los tratamientos. La adherencia es un problema grave, porque aunque prescribamos los mejores tratamientos, los mejores fármacos posibles, si el paciente no los toma, efectivamente el efecto es nulo. Por tanto, el paciente debe comprender bien la relación entre los factores de riesgo y la enfermedad, la importancia de controlar esa enfermedad. Se puede prevenir también y pues hablo de prevención de la desestabilización, por ejemplo, de patologías crónicas como la insuficiencia cardíaca, involucrando al paciente, control de peso. Vuelvo a mencionar la adherencia o el cumplimiento del tratamiento, y quizás también pues como asignatura deberíamos tener atención primaria tenemos pendiente todavía, y estamos con la receta electrónica, por ejemplo, ahora introduciéndose en la Comunidad de Madrid. Es importante realmente disminuir toda la carga burocrática que a veces, digamos, que asfixia un poco al médico de familia, y dedicar todo este tiempo a mejorar la atención al paciente crónico. Bueno, hemos asistido recientemente, quizás con la llegada de unos fármacos que realmente son una auténtica innovación terapéutica y aportan valor, sin duda, en medicina cardiovascular, que son los nuevos anticoagulantes orales. Estamos asistiendo a una situación un tanto paradójica, y es que el Ministerio dicta una normativa, unas recomendaciones de uso, y cada comunidad autónoma, digamos, las adapta con modificaciones más o menos ligeras, o a veces un poco más importantes, acaso, pero realmente no son las mismas las recomendaciones en todas las comunidades autónomas, hasta el punto que hay 8 de estas comunidades, es decir, casi la mitad de las comunidades autónomas en
en España no admiten, digamos, que para la prescripción de los nuevos anticoagulantes orales, que insisto que pueden ser realmente muy necesarios en pacientes, sobre todo los pacientes que no van bien controlados con Sintrom. En un grupo de estos pacientes serían una solución que hemos estado esperando durante muchos años y ahora está disponible. En algunas de estas comunidades, decía hasta 8, el médico de familia no es que no pueda prescribir, puede prescribir, pero el informe que ha de pasar el visado que es requerido en toda España por inspección, el informe que ha de visar el inspector, no es válido el informe del médico de familia. Se exige, digamos, un informe de un especialista hospitalario, ya sea el cardiólogo, ya sea internista, etcétera. Incluso también varía entre comunidades autónomas. Por tanto, esto, digamos, qué duda cabe que reduce la accesibilidad de los pacientes a los tratamientos, cuando el médico de familia se ha involucrado desde hace, no diría años, sino quizás ya alguna década en el control y seguimiento de los pacientes anticoagulados, por ejemplo, aquí en nuestra comunidad o en muchas otras comunidades autónomas. Por tanto, es un tema que conoce bien. Reduce la accesibilidad, como decía, y hace que el paciente pueda demorar más el tiempo que recibe ese tratamiento. El paciente, sin embargo, precisa la anticoagulación y no es bueno en absoluto que esté días o semanas sin recibir el tratamiento si la anticoagulación está indicada. Por tanto, estas barreras que, digamos, se trasladan en primer lugar al paciente, y se trasladan no solo en un aspecto, digamos, de mejora, de mayor comodidad, sino realmente puede afectar a resultados en salud. Y adicionalmente establece también unas diferencias que realmente no existen, porque los médicos de familia, independiente de las comunidades autónomas, tenemos la misma formación. En la actualidad, pues 4 años de formación MIR, la formación en medicina de familia y comunitaria. Por tanto, somos totalmente homogéneos, ya sea de Canarias, de Asturias o de la comunidad autónoma de Murcia, ¿no? No tiene sentido que separar por una barrera simplemente geográfica, que el paciente pueda tener acceso a estos tratamientos o no, o más o menos barreras. Esto realmente entendemos que es una inequidad, y así lo hemos manifestado también conjuntamente con la Sociedad Española de Cardiología. Bueno, los acuerdos, y en concreto en lo que los acuerdos se plasman, que son los proyectos, en este momento los proyectos conjuntos SEC-SENFIC, obviamente el objetivo último es que se trasladen a la práctica clínica. Ese es el objetivo con el que estamos trabajando, y obviamente el objetivo es que redunden en una mejor atención a los pacientes. Si no tendría obviamente mucho sentido, que mejore la calidad asistencial, y esto se podrá medir a través de diferentes indicadores, que también se está trabajando en ello. Los proyectos que se está trabajando son fundamentalmente basados en la mejor coordinación entre cardiólogos y médicos de familia, entre cardiología y atención primaria, en una derivación adecuada de los pacientes, una remisión adecuada y rápida cuando es una situación urgente, establecer claramente los criterios de derivación para que los pacientes no tengan que ir innecesariamente a un especialista si pueden ser controlados en atención primaria, establecer también el papel de otros profesionales como enfermería, que es tremendamente importante en el control del paciente crónico. Estamos trabajando en los síndromes cardiovasculares, o las grandes enfermedades relacionadas con lo cardiovascular en este momento en España y en el mundo occidental: la insuficiencia cardíaca, las arritmias, la fibrilación auricular como ejemplo, la cardiopatía isquémica aguda o crónica, y también las valvulopatías. Es decir, quizás no por un poco menos frecuente, sí es importante, tremendamente importante también.
Vamos a ver, una vez que tengamos todo esto definido, muy importante, insisto, no son guías de práctica clínica, sino documentos basados en algoritmos, en tablas, en figuras muy prácticas que establezcan claramente cómo debe ser el flujo de los pacientes, en qué momento se beneficia más el paciente de qué especialista en cada revisión, cuál es el papel, qué debe hacer el médico de familia en la rutina, en la práctica diaria, qué debe hacer el cardiólogo en cada revisión, como obviamente como patrón, como guía, pero no son guías de práctica clínica, son documentos que establecen el flujo de los pacientes, indicadores que nos permitan medir criterios de calidad en cuanto al proceso, en cuanto a resultados también, en cuanto a resultados clínicos, y que obviamente esto tiene sentido si se traslada a la práctica, y para ello, ya que tenemos un sistema público de salud que es el que la gran mayoría de los españoles utiliza habitualmente, tiene sentido si lo trasladamos a los servicios públicos de salud. Los servicios de salud, por tanto, los servicios, las áreas de atención primaria, la relación con los grandes hospitales o con los hospitales comarcales, en tanto que las autoridades sanitarias, ya sea a nivel del propio ministerio, que es donde primero se van a presentar estas propuestas, o a nivel de las diferentes comunidades autónomas, que son las que implementan, digamos, los servicios más directamente, puedan adaptar y adoptar, en este caso, estos protocolos, estos digamos, documentos consensuados entre ambas sociedades científicas.